Aquí estoy en el día 66, aquí está, el día 66 de este encerrón que, pues de forma extraña, tiene a más de 4.000 millones de personas encerrados. Han ido saliendo en distintos lugares, están saliendo ya en España, están saliendo ya en Italia, están saliendo ya en Alemania, están saliendo ya en Francia, están saliendo en muchos lugares, están saliendo en algunos lugares de Estados Unidos. Y en México también están estos municipios de los que se ha reportado poco, se ha informado poco acerca de lo que sucede, de las anécdotas que están sucediendo con estos 300 y pico municipios que les dieron la luz verde para que ya pudieran salir. Solo sabemos que al principio no querían salir. Y entonces la gente seguía en sus casas, aun cuando tenía la oportunidad de salir. Los gobiernos de los estados han sido muy cautelosos. Algunos dicen, mejor no salgan, espérense todavía tantito. Y para hablar de todo este asunto yo quiero conversar ahora, siempre he estado poniendo temas para reflexionar con base en películas que creo que nos pueden ayudar muchísimo las películas para ver lo que está sucediendo ahora, pues más a la distancia, con una capacidad de reflexión que podamos tener. Y hay una película que es la obra cinematográfica más importante sin duda del comediante Héctor Suárez, que es la película El Mil Usos. Héctor Suárez, como sabemos, es un gran comediante, es un comediante que en televisión también su momento estelar lo vivió con una serie de televisión que se llama ¿Qué nos pasa? Y en el cine, sin la menor duda, con esta película El Mil Usos, que es una película dirigida por Roberto G. Rivera, una cinta que narra la historia de una persona que sale de su pueblo para buscar mejores posibilidades de vida, y no solo mejores posibilidades de vida, sino una mejor vida en general. Entonces este Mil Usos sale de su pueblo sin preparación y llega a la Ciudad de México y ahí le pasa de todo. Es una película cargada de humor negro, una cantidad de humor negro tremenda, brutal. El espectador se puede quedar verdaderamente impactado cuando está viendo todo lo que le sucede a este personaje Mil Usos en la Ciudad de México. Yo recuerdo esa película, yo quise ver esa película en un cine popular para ver qué era lo que pasaba con las personas. Es muy importante esto que digo, de que es muy distinto ver una película en una sala de cine que esté en un lugar o esté en otra, en una ciudad a en otra ciudad. Y yo quise verlo en un cine popular y fue fantástica la experiencia. La gente se emocionaba mucho con el Mil Usos, con Héctor Suárez, le gritaba cosas a la pantalla porque sentía había reacciones del público fabulosas, extraordinarias, que iban acompañando todos estos momentos que tuvo el personaje Mil Usos para poder sobrevivir fuera de su pueblo y en la Ciudad de México. Entonces este personaje va a la ciudad, va a la salida, que es lo que le va a pasar a millones de personas en el mundo ahora, nos va a pasar a todos cuando vayamos a la salida. Y este personaje, y de lo que quiero mencionar aquí, es muy importante porque es un personaje que va a la salida sin trabajo, sin empleo, sin posibilidades de saber de qué se va a ganar la vida, y sin embargo lucha mucho, lucha absolutamente para poder ganarse la vida, y ganarse la vida además de manera honesta, porque cuando ve que las cosas no van por ahí, se aleja. Es un gran personaje, es un personaje que se comporta a la altura de las circunstancias sin la menor duda, se defiende de todos, busca defender a su familia, busca por sí mismo, busca tener una posibilidad de vida. Este personaje de Héctor Suárez además es con un sentido del humor, un humor muy negro por supuesto, pero con un sentido del humor fantástico. La gente se ríe de eso, el humor negro es eso, se ríe de eso, de lo que no se debería estar riendo, pero es cómico, porque Héctor Suárez además tiene esa capacidad extraordinaria para hacer reír a la gente. Y en este caso, como siempre lo ha hecho Héctor Suárez, lo hace para hacer no solamente reír a la gente, sino hacerla pensar. El Mil Usos es una película que ahora viene al cuento porque estamos en un momento muy difícil económico en el que va a haber mucha gente que tenga que tener esa dignidad del Mil Usos y decir, pues hoy la opción de trabajo es esta, mañana la opción de trabajo es esta otra, y yo voy con la opción que se tenga, con aquella opción que me pueda dar sustento y con la que pueda yo apoyar a mi familia, que es justamente lo que sucede con todos los migrantes que se van del otro lado de la frontera, que se van a Estados Unidos, que seguramente ahora
De una o de otra forma, algunos buscarán irse del otro lado de la frontera, otros buscarán irse a las ciudades en donde sí haya empleo. Hay ciudades en donde tradicionalmente hay empleo, como Cancún, como los puertos turísticos que no tienen ahora empleo, y mucha gente de ahí se habrá regresado a sus casas, habrá regresado a sus pueblos. Sé de mucha gente que ha regresado a sus pueblos, y ha regresado a sus pueblos porque ahí tienen la posibilidad de sobrevivir y de estar también de alguna manera protegidos ante esta pandemia del COVID. Roberto G. Rivera, yo tuve oportunidad de platicar con él, con el director, una persona además interesada en que esto tuviera mucha potencia, esta historia del migrante, para que los migrantes también tomaran en consideración el qué es el migrar, el por qué deben de migrar y a dónde deben de migrar, y que lo pudieran hacer con una cierta conciencia mayor y no quizás de forma tan pues tan a la aventura, porque es muy difícil su situación. Y entonces él me decía una cosa, me decía, es que el migrante tiene muchos motivos para migrar, y uno de los motivos más importantes, después de una investigación que el director de esta película hizo, fue, me dijo, el aburrimiento. El aburrimiento es tremendo, y el aburrimiento cuando llega es una pesadilla. La gente puede pues no sé si sea la palabra correcta, enloquecer, pero sí la gente puede entrar en unas angustias tremendas, porque aunado a una incapacidad económica, aunado a un problema de dificultades de por sí, de estar en un lugar aislado, en un lugar donde no hay dinamismo de la economía, si además a eso le sumamos el aburrimiento absoluto, ¿por qué? Porque ya conozco a todos los que están aquí, porque no tengo ya opciones, porque no tengo manera de tener trabajo, pues entonces el migrar se vuelve una posibilidad muy grande. Ahora que viene la salida en muchos lugares, porque tiene que venir la salida, forzosamente, en todos los lugares, pues cuando llegue esa salida hay que ser muy sensible con todas las personas que en un momento dado puedan no tener trabajo. Y cada quien sabrá cómo comportarse. Yo no soy no tengo el título para dar consejos. Lo que sí puedo decir es que busquemos comportarnos a la altura de las circunstancias, y toda esa gente que está buscando hoy trabajo lo va a hacer de la mejor forma posible, va a buscar ese trabajo justamente tratando de que le ayuden, tratando de que se le abran puertas, como justamente se le abren puertas a este personaje, el Milusos, como sabemos que a muchísima gente se le abren puertas cuando migran, por ejemplo, a la Ciudad de México, decía yo, a Cancún, a Veracruz, a Tijuana, a Mexicali, a Guadalajara, a Monterrey, a Puerto Vallarta, a todos lugares donde hay más empleo en México, y también en Estados Unidos, que sabemos también hay mucha gente que migra y que se le van abriendo puertas, y esperemos que estos migrantes, esta gente que está buscando ahora posibilidades, pues tenga buen trato por parte de todos, tenga buena vibra y además pueda tomar buenas decisiones, que eso también me parece que es muy importante. Mientras mejores decisiones pueda tomar, mientras más claro tenga el panorama, pues será mejor para esa persona. Lo cual no es tan sencillo. Si uno ve la película El Milusos, pues se va a dar cuenta que de pronto es Milusos en parte porque para encontrar un trabajo estable en esas condiciones no es fácil, es difícil. Es complicado que lo traten bien, y es complicado que encuentre un lugar que sea también una posibilidad de futuro. Vean el Milusos, busquen el Milusos, vean a Héctor Suárez en todos sus sketches, siempre tiene ese giro que le da posibilidades al espectador para reír de aquello que no debe reír, que es el humor negro, y también de pensar, de reflexionar, de sensibilizarse ante las problemáticas sociales, ante los abusos de la política, ante eso que no debería de suceder. Héctor Suárez ha dedicado su vida entera para poner en pantalla eso que no debería de suceder y que sin embargo sucede, y siempre nos hace despertar conciencia y siempre nos hace pensar que podemos encontrar mejores maneras de organización y mejores maneras de vivir. Héctor Suárez en la película El Miluso, Roberto G. Rivera en la dirección de la película. Creo que es una película bien dirigida, sí con un cierto aire como sucedía en las películas antes, que tenían cierto aire propagandístico un poco, tratando de convencer a los espectadores lo que era lo bueno y lo malo, pero yo creo que es una película que está bien. Es una película además que narra el asunto del centralismo que se dio en México, creo yo, desde mi interpretación, después del 68, para controlar a la población. Se hace este movimiento centralista que es una
cuestión muy complicada de comprender porque llega un momento en el que la Ciudad de México, junto con todo lo que es el Valle de México, se convierte prácticamente en el 25 hasta en el 30% de toda la actividad de todo tipo en México, y eso es una carga pesadísima para todo el país, un país que tiene una gran extensión territorial y sin embargo el centralismo es muy fuerte en el Valle de México. Ahora lo estamos viendo justamente con esta pandemia, que el centralismo es muy muy fuerte, muy pesado, muy difícil de controlar, muy difícil de manejar. La película El Miluso se la recomiendo, véanla para que entendamos mejor lo que va a suceder ahora con la salida y lo que puede suceder con todas las personas de los distintos niveles sociales, además, déjenme que les diga eso, de los distintos niveles sociales, con las personas que de pronto no van a tener cómo ganarse la vida y que van a buscar cómo ganarse la vida y están van a estar en un momento complicado, pero esperemos que se les abran las puertas y sobre todo hay que buscar tratarnos bien. Como siempre les digo, en estos momentos hay que tratarnos bien. Eso es algo muy importante, darnos una buena vibra todos los días, todo el tiempo, que eso también es algo muy importante, comportarnos a la altura de las circunstancias. En este día 66 del encerrón, aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo. Es la esquina más fotografiada de México porque es la más fotogénica, es emblemática de México. Y un reconocimiento, como siempre lo digo, a enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, camilleros, camilleras, a toda la gente que está en los hospitales, también a la gente de seguridad, la gente que está en protección civil, los policías, los militares que están ayudando, la gente de los funcionarios públicos, la gente que está en noticias, los ingenieros, las ingenieras, toda la gente que está trabajando en noticias y también todos aquellos que ya se están preparando para la salida. Sé que ya se están preparando para empezar a producir películas, series, documentales, y ya se están preparando, ya están pensando cómo hacerle, ya están teniendo sus medidas de seguridad. Pues por ahí hay que ir, hay que pensar cómo hacerle para encontrar la forma de continuar con la producción, que eso es muy importante. Y ya hablaremos de esto de los fondos, ya hablé antes de lo de los fondos de Procine, de Fidecine, que me da mucho gusto y celebro que se haya parado esta intentona de terminar con el Fidecine. Ya habían logrado terminar con Forprocine, que finalmente quedó en que no se acababa Forprocine por lo pronto este año y que los fondos se irían al Fidecine el año que viene, pero es algo muy complicado que vale la pena seguir hablando de eso todo el tiempo. Hay que defender los fondos públicos, pues son vitales para la producción audiovisual de México. Aquí estoy, en el día 66 del encerrón, en la Torre Latinoamericana, que ahí está viendo pasar el tiempo, y yo les doy un gran saludo. No olviden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, hay que mantener la susana distancia, y a los quédate en casa, a los que les toca quedarse en casa, pues a quedarse en casa. Un abrazo también a todos los seguidores de Canal 22, este enlace que hago con el Facebook de Canal 22, siempre me da mucho gusto hacerlo, y a todos los amigos y amigas de Facebook les mando un abrazo, cuídense mucho por favor, y que los que tienen ahora ya algún malestar, que vayan mejor y que todos se encuentren bien.